Listo. Buenos días a todos. El tema que veremos el día de hoy es carga e impacto del cuidador del paciente con demencia. Bueno, en el mundo aproximadamente hay 18 millones de personas que padecen demencia y aproximadamente uno de 8.9 millones de personas tienen que brindar atención a esos pacientes con demencia. Por lo tanto, es importante recalcar que la morbilidad asociada a los cuidados de pacientes con demencias es muy alta. Bueno, tenemos que demencia por definición conlleva el deterioro gradual de la funcionalidad de la persona. Entonces, dependiendo del tiempo que tenga ese paciente, la supervivencia de la enfermedad es el tiempo que le va a generar discapacidad y dependencia, y que por lo tanto va a requerir de un familiar o un cuidador. Bueno, tenemos que la demencia es una enfermedad sociosanitaria, ya que no solamente compromete la calidad de vida del paciente que la padece, del cuidador, sino también es una enfermedad que requiere muchos recursos tanto del país como de los sistemas de salud. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pues requieren. ¿Se escucha bien? Sí, Lolita, como que Ok, gracias. es el internet de Fatu. Se oye Bueno, bien. esas personas pues requieren mayor cuidado y casi siempre los cuidados son brindados por algún familiar, ya sea en primero o segundo grado o algún amigo. Este cuidador va a experimentar una serie de síntomas que pueden ser tanto físicos como psicológicos, así como financieros y sociales. Bueno, tenemos como cuidador primario, según la definición de la OMS de 1999, que es aquella persona que se desenvuelve en el entorno del paciente y que es responsable, digamos, de manera voluntaria del cuidado del paciente, tanto para la toma de decisiones que confieren a la enfermedad del paciente, así como para, digamos, suplir las discapacidades que ahora tiene el paciente con demencia y cubrir las necesidades que no puede realizar este paciente. Bueno, ¿y cuál es el impacto económico de la demencia? Tenemos el impacto de manera directa e indirecta. Los costos directos son aquellos derivados del sistema de salud, todo lo que se tiene que destinar a medicamentos para pacientes con demencias, a investigación, y también está dado también por los recursos que tiene que implementar el familiar del paciente con demencia, porque al final de cuentas, pues es dinero del que tiene que costear de su bolsillo. Y los costos indirectos, que son los que de alguna manera u otra no nos percatamos, pero son indispensables que van a conllevar a a la sobrecarga del cuidador, pues son aquellos gastos pues que no pueden ser reembolsados, porque el tiempo pues no tiene precio. Y bastantes familiares destinan la mayor parte de su tiempo al cuidado de un paciente con demencia. También la productividad, porque en ocasiones el familiar o cuidador de un paciente con demencia tiene que dejar de trabajar para destinar su tiempo al cuidado de su familiar. Y todo esto va a depender del tiempo que el paciente o la supervivencia que tenga el paciente con demencia. Y conforme el deterioro vaya siendo gradual, no todo el paciente requiere la misma cantidad de cuidados. ¿Y cuál es la carga en cuestión de tiempo de un paciente con demencia? Lo que más ha estudiado es los pacientes con Alzheimer. Aproximadamente en un promedio precisan de cuidados unas 70 horas a la semana, pero hay estudios que revelan que algunos pacientes requieren hasta 120 horas de cuidados a la semana, ya que este tiempo va a ser destinado a lo que es atención de las necesidades básicas del paciente, por ejemplo, el comer, el vestir, el bañarse, el control de la medicación, porque aparte de tener demencia, sus pacientes suelen tener enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades vasculares, insuficiencia cardíaca, diabetes o hipertensión. Los cuidados sanitarios, el llevar al paciente a un centro de atención médica, el manejo de los síntomas. Sobre todo vamos a ver que los pacientes que tienen síntomas conductuales son los que más tiempo demandan de un cuidador. Y obviamente las situaciones eventuales de conflicto, porque en ocasiones está el cuidador primario, pero luego llega el cuidador secundario y no está de acuerdo en la manera en que el familiar cuida del paciente y solo, en lugar de apoyar solamente causa más conflicto al cuidador primario. ¿Y qué es la sobrecarga del cuidador? Pues esta es una respuesta multidimensional a los factores
que se expresan en el entorno del paciente. Estos factores pueden ser de tipo físicos, psicológicos, emocionales, sociales y obviamente financieros. Y el síndrome de sobrecarga o burnout es aquella situación en la que el paciente, el cuidador del paciente con demencia ya no puede compensar esta situación de estrés y la lleva a una situación en la cual la respuesta es desfavorable a un punto de colapso. Y hay un modelo de estrés salud en el que explica cuáles son los principales mecanismos. Bueno, está dado en primer lugar por los cuidados que se le tienen que suministrar al paciente con demencia. Esos cuidados vienen dados, por ejemplo, que ya que el paciente no puede valerse por sí mismo, entonces requiere quien lo bañe, quien lo alimente, lo vista, lo traslade en ocasiones de un lugar a otro, porque suelen tener olvidos frecuentes. Esos pacientes tienen síntomas psiquiátricos, pacientes con labilidad emocional, pacientes con agresividad, que no aceptan el tratamiento, que no aceptan los cuidados, y esto conlleva una situación de estrés para el cuidador. Luego viene también lo que son las decisiones del cuidado. Bueno, aquí el cuidador no sabe, por ejemplo, si el paciente está cursando con un cuadro de gastroenteritis, hospitalizarlo o no, darle atención o no. Si el tomar decisiones sobre el cuidado del paciente, sobre todo en respecto a la salud, es muy difícil. Aquí también es como, por ejemplo, cuando se plantea un paciente con demencia avanzado con un evento vascular cerebral, ofrecerle, por ejemplo, alimentación por gastrostomía o no. ¿Cuáles van a ser los beneficios en aquellos pacientes que tienen disminuida la ingesta de alimentos? Y se ha visto en algunos artículos que cuando la sobrevida del paciente es menor de 6 meses, el colocarles una sonda de gastrostomía no beneficia al paciente. No le va, por ejemplo, a mejorar el estado nutricional del paciente, ni tampoco va a aumentar la supervivencia del paciente. Al contrario, tiene mayor riesgo, por ejemplo, de celulitis, accesos en el sitio de gastrostomía. O si se opta por una sonda nasoduodenal, tiene más riesgo de otitis media o complicaciones asociadas a infecciones nasofaringias, que es lo que se debe, por ejemplo, aquí indicar, pues, es hablar con los familiares y darles dietas más espesas en pequeñas cantidades, pero son decisiones que para el familiar cuesta trabajo tomarlas. Y luego vienen dados los estresores secundarios, que son los conflictos familiares. Digamos que casi siempre el familiar que menos cuida al paciente es el que más cizaña mete o el que más se contrapone a las decisiones del cuidador principal. Los conflictos pueden surgir desde que no están de acuerdo en la forma de tratar al paciente, del médico con el que acude el paciente, o conflictos económicos que no quieren aportar dinero, que el cuidador primero tiene que hacerse cargo tanto de la manutención del paciente con demencia, así como de su propia alimentación y todo lo demás. Y el cuidador secundario pues no está de acuerdo en ocasiones, o el familiar en aportar dinero. Y pues esto va a conllevar dificultades en el trabajo. Una persona que tiene que dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar de otra, pues no puede tener un trabajo sujeto a horarios. Entonces esto le conlleva que tampoco tenga, digamos, una buena calidad de vida porque no tiene ingresos económicos adecuados y se vuelve un círculo vicioso. Y bueno, tanto los factores primarios como los factores secundarios van a generar estrés en el cuidador. Y pues esto va a llevar a digamos que no se va a poder adaptar de manera adecuada al paciente y el familiar tampoco, y se va a percibir como una situación de estrés. Y esto va a conllevar cambios comportamentales y emocionales, lo que va a originar en el paciente un aumento en la mortalidad y morbilidad. ¿Y por qué se puede dar la sobrecarga? Pues como ya vimos, sobre todo son los trastornos de conducta los que más afectan al paciente con demencia, y pues esto se va a expresar en el cuidador que no va a saber cómo responder a este tipo de situaciones. Y también pues influye el grado de dependencia, porque un paciente con demencia que no tenga tanto grado de dependencia como un paciente que sí la tenga, pues si el paciente es capaz de comer por sí mismo, quizás no es capaz de picar sus alimentos, pero sí puede llevarse la comida a la boca, pues es más fácil que en ese momento el cuidador pueda hacer otras actividades y no tenga que dedicarle todo su tiempo de alimentación, por ejemplo, directamente en la boca del paciente. Y pues los que vienen derivadas del propio cuidado, pues muchas veces la falta de apoyo social que tiene el cuidador, ya que no, casi siempre son las mujeres las que el 78 al 80% de los cuidadores primarios es una mujer, y esta mujer muchas veces es una mujer casada,
tiende a ser una hija del paciente o tiende a ser la esposa del paciente. Sobre todo porque esto conlleva una dedicación exclusiva al paciente enfermo y sobre todo también porque las personas no estamos capacitadas en sí para cuidar a un paciente que tenga demencia. Entonces, la falta de estas habilidades pues conlleva que se dé el síndrome de sobrecarga del cuidador. Y pues como ya vimos el género, que sobre todo son mujeres y que puede ser el cónyuge. Y la edad del cuidador, pues muchas veces la edad del cuidador son pacientes de 60 años de edad o arriba de 50, que son en sí pacientes que ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, que tienen más responsabilidades, tienen hijos, tienen, en ocasiones, aparte de cuidar del abuelito con demencia, tienen que cuidar también de sus nietos. Entonces, conlleva más tiempo y más estrés. Bueno, y como mencionamos, algo importante de recalcar que lo que más ocasiona en cuanto a lo que respecta del paciente con demencia son los trastornos conductuales, sobre todo lo que se refiere a delirio y alucinaciones, ya que esto confiere que el paciente esté en un estado de agitación psicomotriz y tenga resistencia al cuidado. Se menciona que en general los pacientes que tienen síntomas conductuales con respecto a los que no los tienen demandan una atención mayor de 3.5 horas al día con respecto a aquellos pacientes que no tienen trastornos conductuales pero que tienen demencia. Y dice que se menciona que eso supone un tercio más de tiempo administrado o dedicado a los cuidadores de pacientes que no tienen alteraciones en la conducta. Y pues, sobre todo esto se debe a que los pacientes que tienen trastornos de la conducta pues están más combativos y rechazan tanto la alimentación, el vestirse, la alimentación. Y en ocasiones pues solamente se da una relación entre el cuidador y el paciente pues combativa y no se llega a ningún acuerdo y el tiempo para lograr como una estabilidad de una respuesta es más tardado. ¿Y de qué manera se va a manifestar la sobrecarga en el cuidador? Pues bueno, quizás inicialmente no la vamos a ver, pero posteriormente, cuando el paciente acude a nuestra consulta, vamos a ver que el paciente va a tener un incremento en las enfermedades tanto psicológicas como físicas, sobre todo lo que más se ha encontrado la depresión. El 40% de los cuidadores primarios al año de estar cuidando a un paciente manifiestan depresión. Síntomas somáticos, esos pacientes que tienen lumbalgia crónica, cefalea muchas veces puede ser asociado a sobrecarga del cuidador. La sensación de aislamiento social, ya que el estar dedicado a un paciente con demencia, pues conlleva que tus relaciones sociales, familiares, estén deterioradas, que evites salir porque sientes culpa de que no puedes abandonar a tu paciente. Peores niveles de salud percibida. Los cuidadores se sienten más sofocados, que no tienen tiempo ni siquiera para atenderse a ellos mismos cuando tienen alguna enfermedad. Se sienten con su nivel de salud disminuido con respecto a personas de la misma edad que ellos, pero que no tienen a su cargo a un paciente. Estos prestan mayor atención psicológica y algunos de ellos pues usan psicotrópicos para tratar la depresión y la ansiedad que padecen. Bueno, y el síndrome del cuidador comprende 4 fases. El primero es el estrés laboral, pues en esto se va a ver todo lo que conlleva el cuidar a una persona. Si el solo hecho de dedicarte a, por ejemplo, como casi siempre todas las cuidadoras son amas de casa o son mujeres, pues tienen que hacer aparte, atender si tienen pareja, atender a su pareja, hacerse cargo de quehacer y en ocasiones hasta tener un trabajo extra, pues luego se les suma el tener que cuidar a un paciente que no es dependiente, que no es dependiente, que tienen que bañarlo, darle la comida, administrarle los medicamentos, ayudarlo para que pueda hacer sus necesidades básicas como ir al baño. Entonces, aumenta la demanda en cuanto a actividades para realizar en un día. Estrés afectivo. Esos pacientes, por lo mismo, por ejemplo, si es la esposa del paciente con demencia, pues el paciente con demencia ya no va a poder ser, digamos, mostrar el mismo cariño que antes le daba. Si es la hija, en ocasiones esto le puede ocasionar problemas con su pareja o problemas con sus hijos, porque al dedicarse a cuidar a su papá, ya no le dedica la misma cantidad de tiempo a su pareja o a sus hijos, y pues se va a sentir rechazadas, con falta de cariño, sin atención. Y luego de ello viene la inadecuación personal, pues no se siente cómoda en la situación, siente que no está logrando sus objetivos personales como ser humano, luego siente culpa porque si también por dedicarse tiempo a sí mismo, no le dedica tiempo a su familia con demencia, pues siente que es una persona ingrata, malagradecida, porque todos tenemos, pues, como la responsabilidad de que
Nuestros papás cuidaron de nosotros cuando éramos niños, ahora nosotros cuando ellos son adultos y dependen de nosotros tenemos que cuidar de ellos. Y luego viene la parte de vacío personal, que llega un punto en el que ya el familiar o el cuidador colapsa y siente que no ha logrado lo que quería en la vida, que no ha sido ni siquiera ha podido suplir las necesidades que le ejercía el paciente con demencia, ni tampoco las de ella. Y se menciona que a pesar de que aunque el paciente llegara a fallecer, este vacío personal continúa por lo menos 2 o 3 años, ya que el paciente continúa con la culpa de que pudo haber hecho más por el familiar o que simplemente no se dieron las cosas como ella quería. Bueno, esas son las fases. Luego vienen los tipos de sobrecarga que hemos más o menos visto. Pues la principal es la carga de dependencia del tiempo, que estos pacientes ocupan gran parte del tiempo del cuidador y pues esto les trae todas las consecuencias que ya vimos. La carga del desarrollo, que impide que el familiar o el cuidador principal se desarrolle a nivel personal, pero vamos a ver que esto sí se puede lograr si sabemos o tenemos las estrategias adecuadas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y pues la carga física, todo lo que conlleva hacerte responsable de un paciente con demencia y suplir las necesidades que este paciente ya no puede llevar a cabo. La carga social, pues un paciente con demencia pues implica recursos tanto económicos como recursos sociales. Y la carga emocional, pues son todos los síntomas derivados de la frustración de no poder lograr tus objetivos, depresión, ansiedad. Y bueno, ¿de qué manera se van a manifestar las consecuencias de la sobrecarga del cuidador? Pueden ser de manera psiquiátrica, física y pues lo que ya vimos, lo económico. La psiquiátrica, lo principal que se ha encontrado es la depresión. En general se ha encontrado que el 40% de los pacientes que tienen un cuidador, que tienen un paciente a su cargo, presentan depresión. En algunos estudios se ha informado que, por ejemplo, el 10% tenía depresión mayor y el 62% de los cuidadores tenían depresión menor. Y la ansiedad, pues, se ha visto en aproximadamente del 20 al 70% de los cuidadores. Y las manifestaciones físicas, pues, en todos los estudios se ha visto como esto conlleva el ser un cuidador, conlleva estrés, pues se ha visto aumento o activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y pues todo lo que ya sabemos que conlleva esto, una función metabólica alterada, hipertensión, enfermedades crónicas, y pues aparte sumándole que el paciente tiene menos tiempo para hacer sus actividades, pues el ejercicio está reducido y también manifiestan insomnio. Bueno, y luego tenemos este esquemita en el que se manifiesta la sobrecarga del cuidador y cómo va a repercutir en la calidad de vida del paciente con demencia. Todo esto viene de la mano de las características del cuidador, de la cultura, del género. Por ejemplo, se habla que en la cultura de los latinos y los negros, el cuidar un paciente no lo ven, ya saben que es como su responsabilidad y no lo sienten como una carga, lo ven como algo, como una manera de contribuir y de apoyar a los padres que de alguna u otra manera cuidaron de ellos cuando eran niños. Pero en la cultura europea, por ejemplo, sí se ha visto como sobrecarga el cuidar a un familiar con demencia. Pues el género tenemos que tener en cuenta que casi el 70-80% son mujeres y que la edad muchas veces son también personas ya de 50 y 60 años. Y pues tomar en cuenta que sumándole todas las características que ya vimos que tiene el paciente con demencia, esto va a conllevar a una disregulación entre el bienestar psicológico del cuidador y esto va a repercutir en la calidad de vida del cuidador a nivel emocional, a nivel económico y a nivel de salud. Todo esto va a llevar al impacto de la sobrecarga del cuidador. Tomar en cuenta que si la calidad de vida del cuidador se ve reducida, esto va a repercutir principalmente en la calidad de vida del paciente. Y se ha visto que la principal variable predictora de ingreso o hospitalización de un paciente es la calidad de vida del cuidador. Se encontró que al reducir los síntomas depresivos de un paciente, perdón, de un cuidador, se va a reducir el nivel de institucionalización o de llevar a los pacientes a un asilo. Entonces, por eso no solamente tenemos que ver al paciente con demencia, sino también tenemos que ver lo que corresponde al cuidador del paciente con demencia, porque si el cuidador está bien, el paciente también lo va a estar. Bueno, hay varias escalas, al final les anexé
El nivel de confiabilidad de cada escala son como unas 7 u 8, pero la que más empleamos aquí es la escala de sobrecarga del cuidador, que inicialmente fue creada en 1983 y que fue en versión en inglés y actualmente pues está validada en una versión en español, que consta de 22 ítems y que se puntúa en una escala de Likert de 0 a 4. Las preguntas, por ejemplo, casi siempre son relacionadas pues a cómo se siente con respecto al cuidado de su familiar. Por ejemplo, se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar, se siente avergonzado por la conducta que manifiesta su familiar, qué tanto siente que depende de usted su familiar, se siente agobiado, siente que su vida privada ya no es la de antes por cuidar de su familiar. También hace hincapié en lo que respecta a los gastos económicos que conlleva cuidar a un paciente con. Luego también le menciona que si va a ser o no capaz de cuidar a un paciente por más tiempo. Y ya pues se puntúa de nunca, casi nunca, a veces, bastantes veces y casi siempre. Tomar en cuenta que un puntaje máximo que se puede obtener de esos 22 ítems es de 88 puntos. Como tal, lo que se ha establecido para indicar sobrecarga es arriba de 46. Abajo de 46 puntos no se considera sobrecarga. Arriba de 46, de 46 a 56 se considera sobrecarga. Y arriba de 56 puntos se considera sobrecarga intensa. Bueno, referente a lo que respecta a nuestro país o a Querétaro, pues encontré este estudio, no tiene, digamos, tanta evidencia científica ni de tipo metaanálisis, pero bueno, es lo que encontré. Bueno, es un estudio descriptivo de marzo a abril del 2010. La población de estudio que se tomó en cuenta fue las asistentes fundaciones de Alzheimer de México y Querétaro. Fueron en total 40 pacientes, de los cuales 31 fueron de la Ciudad de México y 9 fueron de Querétaro. Y pues la muestra que se tomó pues, fueron 40 cuidadores primarios, que tuvieran, el criterio de inclusión es que tuvieran por lo menos un año cuidando de su familiar, y se aplicó la escala de sobrecarga de Sarit. Y pues se encontró que de los 40 cuidadores primarios, el 42% no tenían sobrecarga, el 23% tenían sobrecarga y el 35% tenían una sobrecarga intensa. En este estudio se vio que el 78% de los cuidadores primarios pues eran mujeres y que el 50% de ellas pues era la esposa, era el parentesco directo. Y pues que la edad promedio eran 60 años en hombres y 55 años en mujeres de los cuidadores. En total fueron 17 pacientes que no tuvieron sobrecarga, perdón, 17 cuidadores que no tuvieron sobrecarga, 9 que sí tuvieron sobrecarga y 14 que tuvieron una sobrecarga intensa. Entonces, pues podemos ver que la sobrecarga sí está vista en nuestros cuidadores, solamente que muchas veces dejamos pasar por alto esto porque quizás no tengamos el tiempo suficiente para interrogarle esto al cuidador. O en ocasiones el familiar que lleva al paciente a la consulta no es el cuidador primario, sino el otro hermano, o el tío, o el yerno, y pues no tiene referencia con respecto a esto. Y pues también se encontró que, por ejemplo, el 71% de los pacientes que no presentaban sobrecarga le dedicaban más de 5 horas al cuidado. Y también el 23% había cuidado más de 5 años a su familiar. Y el 58% que sí presentaba sobrecarga o sobrecarga intensa, de estos el 74% dedicaban más de 5 horas al día del cuidado. Pero ya como de manera individual se vio que algunos dedicaban 5 horas al cuidado del familiar con demencia y otros dedicaban hasta 19 a 24 horas al cuidado del familiar con demencia. Bueno, debido al impacto que conlleva la sobrecarga del cuidador en las familias de los pacientes que tienen demencia, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, desarrolló el programa SUPPORT, que es un programa de apoyo y capacitación en línea para los cuidadores de pacientes con demencia. Y pues también creó este manual. Ese manual consta de 275 páginas. Es un manual muy práctico, estaba ilustrado, con ejercicios de manera realizable. La única desventaja que yo le veo es que está prácticamente en inglés, está en inglés, entonces, pues para nuestra población mexicana que
no tiene dominio del inglés y aparte como son adultos mayores, pues sí es un poquito más difícil de poderlo poner en práctica. El objetivo de esto es proveer información accesibles a los cuidadores de pacientes con demencia de una manera digerible. Ahorita vamos a ver los contenidos que tiene rapidito y pues mejorar las habilidades del cuidado del paciente con demencia y pues capacitar a estos familiares o cuidadores para que puedan vivir en la comunidad y tengan una adecuada calidad de vida y reducir el estrés del cuidador. Este manual consta de 5 módulos. En el primer módulo se le da una introducción de lo que es la demencia, de manera práctica, las principales causas de demencia de la Alzheimer, vascular, de cuerpos de Lewy, pero de una manera, 2, 3 renglones para que el cuidador pueda comprender. Después viene la parte de ser cuidador, te explica pues todo lo que tiene que ver con las decisiones que conlleva tener un paciente dependiente, un paciente con demencia. La otra parte, que es el módulo 3, que es cuidar de mí como cuidador. El módulo 4 te explica cómo proveer de cuidados al paciente con demencia, la alimentación de ese paciente, las necesidades básicas del paciente, el cuidado, el baño diario, cómo darse. Y el módulo 5 pues ya te viene cómo trabajar con los cambios de comportamiento que tiene el paciente con demencia, cómo manejar la pérdida de memoria, la agresividad, la depresión, la ansiedad o la apatía del paciente con demencia, las dificultades que tiene el paciente para dormir, cómo manejar o abordar las alucinaciones o el delirio, o los cambios de comportamiento repetitivos, cambios en el juicio. Bueno, y aquí están como algunas recomendaciones principales para el cuidador del paciente con demencia, pues te hace hincapié en la importancia de relajarse, ya que esto pues te hace sentir menos tenso, te da energía renovada, te facilita realizar las tareas del hogar y pues no toma mucho tiempo. Y pues te da diferentes estrategias. Les dice a los familiares cómo realizar la respiración básica, vienen ejercicios. La única desventaja que también le veo es que está en inglés y son cuadros y no tienen como imágenes ilustrativas. Entonces ponerte a leer un cuadro de media cuartilla pues es un poquito pesado. Luego ejercicios de respiración consciente, movimientos de cuello, conteo de números, imágenes, ejercicios de estiramiento total, relajación muscular. Son como ejercicios para relajarse. Quizás nuestra manera de ayudarlos podría ser crearle como un manual al paciente, al familiar, pero ya con imágenes más ilustrativo de estos ejercicios. Y bueno, te dice que es importante hacer actividades agradables. Te explica la importancia que tiene el realizar actividades placenteras, te explica las barreras que casi siempre ponen los cuidadores y te da la manera de resolverlas. Te hace ver cómo se puede realizar estas actividades y también cómo realizar actividades en conjunto con el paciente con demencia. El hecho de que tenga demencia no quiere decir que lo tengas que excluir de tener una vida contigo y compartir la vida. Te da, por ejemplo, actividades que tú puedas realizar. Porque muchas veces el pretexto, ahorita vamos a ver, que más se pone es el cuidado, es que no tengo tiempo, todo mi tiempo es para mi paciente, para mi familiar. Y no es verdad. Hay muchas actividades que no te llevan tiempo y puedes realizarlas. Por ejemplo, realizar un crisograma, mirar un ratito televisión, visitar a tus familiares o amigos, cocinar, escuchar música, hacer manualidades mientras estás cuidando de tu familiar, leer, tomar una siesta, porque también es necesaria tanto para el paciente como para el cuidador, ir de compras, dar un paseo, hacer ejercicio u otras. Bueno, las excusas más comunes que ponen los cuidadores de pacientes con demencia es que no hay tiempo. Claro que hay tiempo, solo es cuestión de dárselo o tratar de dejar de hacer actividades que son menos indispensables. Por ejemplo, te hace ver qué tan importante es realizar, por ejemplo, barrer. Si no barres hoy, eh, ¿qué va a pasar si lo dejas para mañana? En realidad no pasa nada si no barres el día de hoy. Y ese tiempo que le ibas a destinar el día de hoy a barrer, lo dedicas a leer o a ver televisión, a salir a pasear, está bien. Otra cosa que te dice como estrategia es que pidas ayuda, que no te quedes callado. Le puedes pedir a tu vecina que te ayude media hora o una hora a cuidar a tu familiar para que tú puedas salir, puedas tomar aire, puedas realizar algún tipo de ejercicio. No tengo energía. Es como otro de los pretextos porque básicamente el paciente con demencia pues sí demanda tiempo del cuidador, pero muchas veces el estar en ese círculo vicioso de no tengo tiempo, no puedo salir, no puedo realizar actividades, pues te consume la energía no solamente física, sino mental.
Y el darte un poquito de tiempo para poder hacer alguna actividad que te guste, te renueva la energía, te renueva la vida. El no tengo dinero, pues no todas las actividades conllevan dinero, como ya vimos la mayoría que mencioné, no se ocupa dinero para poder realizarlas. El no estoy de humor, se entiende que la sobrecarga conlleve ansiedad o depresión, pero el no darte la oportunidad de hacer algún ejercicio, de actividades de ocio, pues va a condicionar que persistas con ese trastorno del humor. Las limitaciones físicas, pues muchas veces el espacio en el que vive el familiar o el cuidador no es el adecuado para hacer ejercicio, pero se puede adecuar el ambiente. La culpa, pues muchas veces es lo que también influye bastante, ¿no? El sentir que es tu obligación estar al 100 para tu familiar y que no debes tener tiempo, que es sentir culpa de que, ¿por qué voy a salir yo a una fiesta? ¿Por qué voy a visitar a a otros familiares si mi responsabilidad es cuidar de mi paciente con demencia? Pues no, o sea, para que tú puedas estar al 100 con tu familiar, tienes que estar al 100 también contigo mismo. ¿Y qué recomendaciones le podemos dar nosotros al cuidador? Pues como ya mencioné, pedir ayuda para algunas tareas del hogar. No está malo pedirle ayuda a tus vecinos, a tus familiares, a tus cuidadores secundarios y pues sobre todo también dejar de hacer ciertas tareas en ese momento. O sea, el quehacer, las actividades del día no se van a acabar, siempre van a estar ahí día con día. El dejar de hacer un momento de alguna actividad del hogar no va a cambiar no va a cambiar tu vida ni va a hacer que seas una persona desobligada y responsable. Y sobre todo también hay personas que se la pasan cazando elefantes, cazando pulgas en lugar de cazar elefantes, porque hacen una cosa y la dejan incompleta, van tras otra, y pues en eso se les va el tiempo. Entonces, también se menciona de tratar de hacer una actividad a la vez, y una vez que termines hacer otra para que el tiempo se vaya adecuando. Si eres una persona que no sabe cómo administrar su tiempo, pues hacer un calendario, ¿no? ¿Qué día me toca barrer? ¿Qué día trapear? ¿Qué día tengo que llevar a mi familiar con el doctor? ¿Qué día tengo que llevar a mi familiar con el psiquiatra? ¿Qué día? Así, para poder administrar tu tiempo de manera adecuada y ya, por ejemplo, ver qué día tu familiar puede ser cuidado por tu hermana, por tu esposo, por tus hijos, para darte tiempo para ti como cuidador. Y pues, si tú no eres capaz de saber cómo responder a esta situación de sobrecargo de estrés, pues está bien pedir ayuda sobre cómo administrar tu tiempo. Eso se lo puedes pedir a un psicólogo, a un psiquiatra, al médico que ve a tu familiar, a tu propio médico. Y bueno, luego viene, por ejemplo, una manera como de aprovechar el tiempo, pues es hacer actividades juntas. Y eso también va a repercutir en la disminución de los síntomas conductuales del paciente con demencia. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer juntos? Escuchar música, tocar algún instrumento musical. Muchas veces el abuelito enseñó al hijo a tocar piano, guitarra, y el hecho de que tenga demencia ya no haga esto, pero el hijo trate de volver a retomar esto con el papá, puede ser que eso haga que esté más tranquilo y que sienta como esa unión con su papá. Y al sentir como esa unión y ese cariño, también los síntomas de culpabilidad, ansiedad, van a disminuir en el cuidador. Otra cosa que se puede hacer juntos, pues es pasear, que beneficia a ambos. Escuchar o leer historias, ver noticias en el periódico, leer poemas, tratar de salir a comer juntos, cocinar juntos, mirar pájaros, mirar nubes, este, realizar algún tipo de manualidad, sobre todo muchas abuelitas con demencia, pues se dedicaban a la costura y el que tengan demencia no quiere decir que hayan perdido la habilidad para realizar costura. Entonces, el hacer eso con tu familia también conlleva que haya mayor unión. Mirar fotografías, recuerdos, y esto puede ser una manera, un estímulo para el paciente con demencia. Puede explorar la naturaleza, discutir sobre historias pasadas o recuerdos de ambos cuando era niño, por ejemplo, el cuidador. Pues también salir a visitar a tus familiares o a tus amigos. Entonces son actividades que se pueden hacer, que no toman mucho tiempo y que fomentan la unión entre el cuidador y el paciente con demencia. Bueno, y aquí vemos algunas, digamos, necesidades que tiene que cubrir el cuidador, el tipo de intervención que podemos dar nosotros y cuándo referir al paciente. Por ejemplo, el paciente o el familiar del paciente con demencia, pues tiene muchas dudas. Realmente, para un depende sobre todo también del nivel cultural. Hay cuidadores que sí tienen información sobre la demencia, pero hay cuidadores que no la tienen.
porque su nivel cultural no les permite comprender este tipo de enfermedades. Entonces, pues el tipo de intervención que se tiene que dar en estos cuidadores tiene que ser educación general sobre qué es la demencia, cómo se va a manifestar la demencia, cómo reconocer la demencia y brindar psicoeducación. Posteriormente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer con este tipo de cuidadores? Pues referirlos a sitios web donde les proyecten de manera práctica con videos qué es la demencia, enviarlos también a asociaciones locales, por ejemplo, de Alzheimer o clínicas de demencia que hay en la localidad. También enviarlos a profesionales de la salud mental, sobre todo aquellos cuidadores que tengan dudas o que el paciente tenga síntomas psiquiátricos. Y como médico, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues desde que captamos al paciente con demencia y al cuidador, pues ofrecerle un panorama general de lo que es la demencia. Si tenemos a la mano, pues brindarle folletos informativos. Cuando el cuidador se enfrenta al reto pues, de cuidar a un paciente con demencia que tenga limitación en las actividades básicas o incrementadas de la vida diaria, pues el tipo de intervención que se tiene que dar es el relevo en casa, que se refiere a que debe haber algún otro familiar que brinde apoyo al cuidador principal. Incrementar la red social, pues también se tiene que buscar grupos de apoyo o psicoeducación para el paciente con demencia. Y los que ya vimos, se tiene que enviar a asociaciones de Alzheimer, asociaciones de demencia, o también cuando se lo requiera, hay asociaciones de enfermería visitante, que son enfermeras que se encargan del cuidado de pacientes con demencia. Y como médico, pues, ¿qué podemos hacer? Preguntarle al cuidador de con cuál es su red de apoyo, con quién cuenta, sus familiares, amigos, qué tanto pueden aportar para el cuidado del paciente con demencia. Cuando luego el cuidador se enfrenta a los trastornos de conducta del paciente con demencia, pues, en primer lugar, está formar al cuidador en cuanto a los trastornos de conducta del paciente con demencia. En este manual de support viene así, cómo abordar un paciente que tiene ansiedad, cómo abordar un paciente que está agresivo. Entonces te da como estrategias de manera ilustrativa, te dice, no sé, Anita encontró a su papá agresivo. ¿Y qué hacer y qué no hacer? ¿Cuál es la manera correcta de actuar y cuál es la manera incorrecta de actuar? Entonces, de alguna manera podemos, como nosotros, adiestrarnos en estas habilidades para poder transmitírselas al cuidador del paciente con demencia. Y ya. Y cuando, pues, lo que ya vimos otra vez es que se ha visto que, pues, las personas que más se encargan de cuidar al familiar con demencia, pues, son las mujeres y sobre todo las esposas. Igual aquí se tiene que intervenir buscando un servicio de relevo, un grupo de apoyo, referir al paciente a una asociación de Alzheimer, sobre todo unas asociaciones de día que nada más brindan atención al paciente y ayudan a orientar al familiar de una manera más adecuada. Si así se requiere enviar con un profesional de la salud mental. Y pues como médico que nos corresponde a nosotros, pues expresar preocupación por esta situación, este, mostrar interés, que entendemos cómo se siente el familiar, detectar el estrés y la depresión en el cuidador. Una vez que identificamos que el cuidador tiene una sobrecarga o puntuación alta, pues, ¿qué tipo de intervención se tiene que dar? Igual, ofrecer psicoterapia en primera instancia, psicoeducación en desarrollar actividades o habilidades para poder responder al estrés y servicios de relevo. Y ya igual referir a instituciones capacitadas en atención de pacientes con demencia. Como médico, pues, ¿qué podemos hacer? Igual identificar la red de apoyo con la que cuenta el cuidador, proporcionar sugerencias, sobre todo de profesionales de salud mental, darle una lista de que puede acudir con el psicólogo, con el psiquiatra, orientar al cuidador. Y otra cosa, después, cuando se encuentra que el cuidador está aislado socialmente, pues igual ofrecerle como intervención grupos de apoyo, psicoterapia o psicoeducación, referirlo a lugares de atención para demencia y de la misma manera buscar la red de apoyo como médico y proporcionarle lista de profesionales de salud mental que lo puedan ayudar al cuidador.
Cuando se identifica que en los test, aparte de la sobrecarga, se identifica que hay depresión o ansiedad, se le tiene que ofrecer psicoterapia y psicoeducación al cuidador y posteriormente, pues, enviar con el personal competente, con un psiquiatra, al cuidador. Y cuando se detectan en el cuidador problemas médicos derivados de la atención al paciente con demencia, pues se tiene que dar atención médica, ¿no? Eso no se puede prolongar. Y básicamente es eso. Problemas del sueño, igual de la misma manera, buscar un tipo de intervención por servicios de relevo. Si el paciente tiene insomnio, porque se dedica, toda la noche se la pasa al pendiente de que su familiar no se vaya a caer de la cama, de llevarlo al baño, pues buscar a alguien que lo apoye, por ejemplo, 2 o 3 horas en el día para que él pueda descansar un rato. Dar atención médica de ese trastorno del sueño y proporcionar nosotros, pues, también, dónde número de teléfono de alguna clínica del sueño o quién lo pueda atender en caso de que no tuviera seguro. Y bueno, como conclusión, pues básicamente es que el personal de salud tenemos la responsabilidad de brindar información al cuidador de un paciente con demencia para que mejore su entorno, ya que, bueno, de esta manera, pues va a repercutir en beneficio de la calidad de vida del paciente con demencia. Y me gustó esa frase que venía en el manual, que reconocer que los pensamientos determinan cómo nos sentimos. No vamos a poder cambiar lo que sucede, pero sí podemos cambiar la respuesta. Y es lo que le tenemos que hacer hincapié al familiar o al cuidador del paciente con demencia. Y finish. Bueno. ¿Preguntas, Gracias. comentarios? Muy bien, Lolita. Estuvo completa. ¿Preguntas? ¿Comentarios, doctor? A ver, primero, ¿quién trajo la tarea? Dijo que para el Que para mañana, para la viernes. discusión, para el viernes. ¿Sí fue para el viernes? Dijo Sí, que para la discusión. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los factores del paciente que pueden predecir sobrecarga del cuidador? Algunos estudios. No vayas a contestar, Leslie. A ver, ¿quién sabe? Los estadios más avanzados de la demencia. ¿Qué? Ajá. O sea, estadios más avanzados Lo pues que van a entendí necesitar más cuidado. lo que entendí es la gravedad de la demencia, ¿o estoy inventando? Ajá, sí, o sea, entre más grave la demencia, pues va a ser más dependiente y va a Bien. necesitar más cuidado. La gravedad de la demencia tiene, bueno, ok, bien, es un factor. Luego, a ver, Daniela. Los factores que pueden predecir sobrecarga del cuidador que dependen de la enfermedad del paciente. Los síntomas Gravedad. conductuales. ¿Eh? Los síntomas conductuales del paciente. Sí, está en relación a lo que dijo Fátima del avance de la demencia, ¿no? Ah, ok. Una cosa interesante es, por ejemplo, ¿qué le cuesta más trabajo al cuidador? ¿Cuidar a un paciente que no se mueve o que está en una etapa terminal de la demencia, digámoslo, en etapas muy avanzadas, o cuidar a un familiar que esté en etapa intermedia? El que tiene inmovilidad. El que tiene movilidad, ese cuesta más trabajo.
Sí, Igualmente, ¿se acuerdan de las caídas, no? ¿Cuál es un factor de riesgo de las caídas? no, bueno, Claro, medicamentos. el que está moviéndose. Bien, otro. A ver, Lolita, ahora sí dime. El deterioro, pues son básicos, el deterioro cognitivo, los trastornos del comportamiento, el grado de demencia, la edad del paciente con demencia y el nivel sociocultural del paciente con demencia. Bueno, tendrá que ver el sexo. Los hombres, Sí, el sexo sí, masculino tiene que ver. sí, Ajá. O sea, un paciente con demencia, hombre, más que mujer. ¿Qué más tiene que ver? ¿El tipo de demencia tendrá que ver? Sí. Sí, El tipo de demencia, ese es otro factor. Sí, ya, ese ya está bien estudiado. ¿Qué otro factor? La presencia de alteración, fíjate, del ascenso, percepción y la incontinencia. Ujú. La incontinencia es una carga muy importante, sobre todo la incontinencia mixta. Eso de estar cambiando los pañales. ¿Sí? Porque, imagínate, del sexo masculino le toca, bueno, otra cosa importante, ese trabajo que sacaste de la Fundación Alzheimer, la Fundación Alzheimer Querétaro en 2010, ¿verdad? sí, fue lo que encontré ese artículo. Hicimos, no me acuerdo si fue ese, la escala de Sarit, y también en la relación que tiene la sobrecarga del cuidador con eso de la incontinencia es muy importante. Muy importante, ahí nos dimos cuenta. Y sobre todo también la sobrecarga económica. Bien, ¿cuáles son los factores ahora del cuidador? Que tengan una enfermedad crónico-degenerativa. El cuidador Ajá. tenga una enfermedad crónica. Bien, el sexo, Sí, femenino. Mujer. mujer, ser mujer. Fíjate, bien, ¿qué otra cosa? Estado civil, Sí, sí, Casada. casada. Muy bien. la edad del cuidador también. La edad, muy bien. Ahora acuérdense que los viejos cuidan a viejos. Exacto. Luego, ¿Qué hay? ¿Cómo estás, güey? Sobreviviendo. Le paso de las fotos acá adentro. A ver, dime, ¿cuál es la de aquí? Pues digo, es la más, por ejemplo, creo que es la más gastada. Esta es la de... ¿qué pasó? Luego, la de seguridad. La de abajo. Es que el doctor tiene abierto su micrófono. Ah, ¿No tienes frío? está platicando con alguien más, ¿verdad? Sí. sí. Ah, ok. Bien, ¿qué otro factor? A ver, avísale al... El nivel económico del cuidador es el principal que afecta porque tiene que renunciar a sus actividades, a su trabajo por cuidar de un paciente. Ok, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Y eso es muy importante. Y como dices tú, en el abordaje para la ayuda del cuidador tenemos que ver si hay retribución económica hacia el cuidador y si hay rotación del cuidador. Bueno, Sí. el apoyo. que tenga escaso apoyo familiar y social, ¿verdad? Sí, ¿Y cuál otro? Este es muy importante, desde el punto de vista psicológico. Que tenga La mala escolaridad. relación, que haya tenido mala relación con el enfermo, ¿sí? Ujú. Y la otra cosa que podemos intentar y podemos, como tú dijiste, Lolita, algunas cosas que puedes recomendar para disminuir el estrés del cuidador es lo que se llama la clarificación de los valores. Y ahí lo pusiste tú y hay una diapositiva en donde pusiste no, ¿qué es lo que predomina? No puedo, no tengo tiempo. A ver, ponla. sí, las excusas que pone el cuidador para no poder enfrentar la sobrecarga. Eso parecen, como diríamos, casi sentencias
absolutas, es decir, no puedo cambiar los valores que tengo yo, en relación al cuidado. Entonces hay que clarificar cuáles son esos valores. Si le preguntas a un cuidador, porque a veces nos parece muy sencillo que se tome un descanso, o nos parece muy sencillo contratar a alguien fuera de la familia para que lo cuide, si lo apoyan los hermanos, por ejemplo, o lo apoyan otras personas desde el punto de vista económico. Pero ¿qué te dice el cuidador? A veces son sentencias así y te dice, cuidar a mi familia es mi obligación. No hay nadie que lo pueda cuidar mejor que yo. ¿Sí o no? ¿No han visto eso? Sí, ¿Verdad? Los demás están demasiado ocupados. Yo fui el elegido. O yo fui la elegida. Dice, no puedo ir a ninguna parte, no puedo salir con mi familiar, no puedo, no tengo. Entonces se cierra, ese círculo se cierra para poder empezar una terapia. Y una terapia breve. Tienen que clarificar ese tipo de valores. Y ver si se pueden cambiar o no en determinado momento. A veces no le queda otra al cuidador porque está entrampado, o sea, no tiene para dónde irse, no tiene familiares, es un cuidador o una cuidadora mayor, no tiene dinero, depende económicamente de la pensión, o sea, es un desastre, es una tragedia, ¿no? Y ¿y cómo subsanamos ese tipo de tragedia? Social, familiar, individual. Entonces hay que tratar de establecer algunos apoyos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar. ¿Sí? ¿Qué tipo de apoyos crees que le convendría más a los cuidadores, por ejemplo? A ver, Sol. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú te vas a quedar en Querétaro o te vas a ir? No lo sé todavía. Te vas a ir. Bien, ¿qué tipo o qué programarías tú? ¿Qué te gustaría hacer para el apoyo de los pacientes y familiares, cuidadores? Pues en un mundo ideal, pues pláticas para todos ellos, para la información, porque... Bien. Entonces, una de las cosas que podrías hacer es organizar cursos para cuidadores. Eso empezó a hacer, ¿sí? Otra cosa que empezamos a hacer fue, por ejemplo, hacer asociaciones. Me acuerdo de la fundación de la Asociación Alzheimer de México, ¿no? O sea, traer información, pero no, es muy interesante. Es muy interesante. Me acuerdo en las primeras sesiones, creo que le comentaba a Leslie, teníamos 3 pacientes. Bueno, 3 no son pacientes, son cuidadores. En la segunda sesión se corrió la voz, pues llegaron como 15 allá al Hospital López Mateos. A la siguiente sesión llegaron como 30, tuvimos que pedir una aula mucho más grande. Y a la siguiente sesión llegaron 150, entonces tuvimos que utilizar el auditorio. Era impresionante la cantidad de gente que requería información y apoyo. Entonces las asociaciones sí funcionan, son como los alcohólicos anónimos. ¿Alguno de ustedes ha ido a una sesión de alcohólicos anónimos? no. Ah, bueno. No, nada más. No me tienen que ver, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, esto de ayudar a las asociaciones, ayudar a las fundaciones, sí funciona, sí ayuda a los cuidadores. Por eso es que también se abrió y empezamos a trabajar en la Fundación Alzheimer. ¿Quién conoce la Fundación Alzheimer? Esa que está en Pasteur. No, yo no. Yo tampoco. Dense una vuelta. Bueno, ahorita no.
Ahorita todo es un caos y no sé si no sé qué vaya a pasar. No sé qué vaya a pasar. Pero ella es un centro de día de 9 a 5 que recibe pacientes con, bueno, se llama Fundación Alzheimer, pero es pacientes con demencia, dependencia, en fin, de todo. Sobre todo es la dependencia funcional, ¿no? Y ha funcionado bien. Hicimos 2 o 3 estudios acerca de cuáles eran las ventajas de tener este tipo de centros de día. ¿Eh? Entonces, a veces hay transporte también. Funcionaba con transporte. Espero que siga y que no le dé la puntilla a esto. Entonces, el transporte va a tu casa como la escuela, se lleva al paciente, el paciente está de 9 a 5, ahí come y luego ya regresa. Tiene muchas ventajas, sobre todo en alteraciones conductuales, en problemas del sueño, porque los pacientes no duermen ahí en la fundación. Sí, sería muy interesante que continuara, espero que sí, y que se dieran una vuelta y vean que está bueno el chisme. O sea, son 30 o 40 pacientes ahí, ¿no? Pero ahí te das cuenta, ahí, por ejemplo, me acuerdo de 2 o 3 pacientes que platicaban y platicaban, y yo decía, bueno, pues yo conozco bien a Cristina, ¿por qué está platicando tanto con Lolita? Digo, si las dos están bien demenciadas. No. Ah, sí, pues cada quien platicaba lo suyo y no, y bien. Y se despedían y bien, ¿no? Todos los días platicaban muy bien, y platicaban lo mismo y no se dormían. Y el problema con ellas es que tenían insomnio y eso mejoró mucho su sueño y mejoró mucho las alteraciones de la conducta que tenían en casa con el cuidador. Entonces le dieron un respiro al cuidador. Ajá. ¿Qué otro tipo de estrategias usan ustedes en la consulta rápidamente? De información. Ajá, hace un curso de cuidadores con Aldo, sí. Ese dice Fátima. Si hay un curso de cuidadores, creo que lo tiene Aldo en el CESAM. También hay un curso de cuidadores que se hizo también en el ISSSTE, no sé si lo sigan haciendo. Bien, ¿qué estrategias? A ver, déjame compartir la pantalla. Voy. No puedes, ¿verdad? Para subir la información que yo les doy a los pacientes. Ah, ya. Espérame. ¿Ustedes tienen algún folleto de información? No, doctor. ¿No? No, le Ah, decimos bueno. que compre el libro de cuando el día tiene 36 horas. ¿Ya se Ese los está pasé? bueno. ¿Mande? Lo enviaron al grupo de Geria, pero Ah, sí lo subí. Creo que sí, doctor. Ajá. Este es un manual. Ahorita los comparto. ¿Ahí lo están viendo? Está pensando. Ya, ahora. Ya. Este es un manual para los cuidadores. Estimulación cognitiva, en fin. Es un manual que hizo el laboratorio para trabajar con el enfermo, información. Si quieren, luego se los mando, ¿no? Sí, mándanoslo. Bien, les voy a poner la otra, espérenme.
A ver, ahí va. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ¿Sí, sí lo ven? sí, ¿Sí, todo bien? Sí, Sí. Dice recomendaciones para el cuidador. Ella, la licenciada Lilia Mendoza, fue la que fundó la Asociación Alzheimer en México, allá por 80 y tantos. Vas a ver, vas a ver. No. Déjame ver quién fue. Ay, Leslie. Ahí está. Dice, establezca rutinas, pero mantenga las cosas normales. Mucho de esto lo hicimos un resumen del libro cuando el día tiene 36 horas, que ella tradujo al español. Y ella es la traductora. Entonces dice, establezca rutinas, mantenga la independencia, en fin. Evite discusiones, simplifique las tareas. Esto de conserve el buen humor, bueno, pues es... a veces no se puede, ¿no? Después la comunicación, auxiliares para la memoria, adecuación del espacio, el baño. Van viendo, ¿verdad? sí. Sí. Vestirse, comer, en fin. Dormir. Son actividades básicas de la vida cotidiana y aquí específicamente delirio y alucinaciones. Por ejemplo, si queremos nosotros, no sé, me dijo Carlos que iban a hablar de neurolépticos, ¿no? Si queremos nosotros disminuir el vagabundeo, ¿qué estrategia farmacológica usas? Pues ninguna, porque el vagabundeo no, si le das fármacos para que esté quieto, le tienes que dar una dosis, pero para que se esté quieto, o sea, para que no se mueva, porque si no, va a andar como Lázaro, que andó, ¿verdad? Que andó un rato, entonces, pues, si luego se caen. Entonces, no conviene mucho. Que cuando estábamos en la fundación, bueno, todavía había varios pacientes con vagabundeo, entonces poníamos a una cuidadora y era por semana o por horas. Entonces, una cuidadora tenía un jardín grande inicialmente, entonces iba caminando con ellos y no dejaban de caminar todo el tiempo. Entonces iba la cuidadora vigilando, le digo, si se te cae alguno, pues ya la marimba te va a caer a ti. Y ahí va con ella. Casi siempre poníamos a la que necesitaba hacer ejercicio. Entonces no se cansaba. Y se paraban un rato a caminar, perdón, a comer, y otra vez a caminar. Inclusive van comiendo y caminando. El vagabundeo. Cuando queremos darle neurolépticos a un paciente porque tiene vagabundeo, híjole, es muy complicado y implica mucho riesgo, ¿no? Sobre todo por las caídas. Y cuando se te cae un paciente cuando tienes estás encargado de una fundación, un centro de 24 horas, un centro de día, y se te empiezan a caer los pacientes y se lesionan, luego hasta te tienes que pagar tú todo el tratamiento, así es que tengan cuidado, ¿no? Bien, entonces le doy este tipo de apoyo, terapia de reminiscencia, en fin, y aquí vienen los libros, las páginas de internet, los centros de día y de 24 horas. Bueno, ustedes han visto creo que se las puse hace poco, no hace tampoco. ¿Te acuerdas, Aleida, si les puse la serie de HBO? Sí, bueno,
Fue en el Ah. R2, fue en nuestro R2, por ejemplo, Lolita no la ha visto. ¿Y ¿No quién se las más? puse a ustedes? No, ¿Con a ustedes no nosotros sí, fue? en el a Recién. nosotros sí, pero en el R2. No vimos la misma película, no fuimos al cine, ¿no fue contigo? ¿No? No, a mí no me ha llevado al cine. ¿A ti tampoco? Ah, mira, yo que pensaba que sí. Entonces vean, ¿quién tiene HBO? No, soy pobre. Unos pobres, Doc. Yo. Son pobres. No, pero tienen Alguien Netflix. dijo, El ¿Quién tiene Medi. Netflix? ay, doctor, el Netflix ahorita todo el mundo lo tenemos. Todo el Ahí mundo tiene. está, ahí está. El HBO está igual. A ver si nos vemos. A ver si nos vemos algún día. Yo espero Ujú. que sí. Ojalá pongan changuitos. A ver si si nos vemos algún día, se las paso ahí en el aula, ¿no? Sí, doc. Bueno. Ok. Entonces, pues ya nos colgamos, ya vámonos. Ok. Sale. A las 10 con la doctora Garduño. Órale. Gracias. Gracias, Lolita. Bye. Bye. Bye.